quisiera compartir parte de mi testimonio de lo que me ocurrió por causa de la rebeldía. En un momento me había recibido como ministro ordenado, se fue enfriando mi corazón, empezaron a pasar cosas por mi mente. Yo sabía que había diablo, que había tinieblas, que había ataques, pero realmente nunca me imaginé lo que iba a vivir por causa de la rebeldía. Nunca me imaginé que, ni siquiera en el más peor de los sueños que tuve en mi vida, me imaginé que podía haber un lugar terrible de tormento, que había un lugar de condenación, que había cientos de miles de personas en aquel lugar. Nunca, si yo hubiera sabido el 1% de lo que me podía llegar a esperar, nunca me hubiera ni siquiera pensado en apartarme de los caminos del Señor. Sin embargo, sentía como que la mente estaba entenebrecida, empecé a ver todo mal dentro de la congregación, empecé a juzgar, empecé a criticar, me sumé a otro equipo también, lamentablemente usado por las tinieblas dentro de la congregación donde estaba, y se fue enfriando mi corazón y empecé a ver todo mal, todo para atrás, y no me estaba dando cuenta que el único perjudicado iba a ser yo. No me podía dar cuenta, porque uno cuando está en rebeldía es como que se pone una cortina, una barrera espiritual en la vista, que se nos va esa visión. Sin más, le quiero decir que me aparté del camino del Señor, comencé a vivir perdidamente y empezar a gastar todo lo que yo tenía en mi corazón de parte del Señor. Empecé a vivir perdidamente, tal cual el hijo pródigo, hasta que al nivel que uno llega a comer con los cerdos y no se da cuenta. Me metí en la droga, no me di ni cuenta cómo fue que pasó, pero ahí estaba. Y el enemigo es especialista en abrir portones, el enemigo es especialista en abrir esas puertas infernales. Y se me empezaron a abrir las puertas y empecé a meterme más en la droga, a tal punto que empecé a intercambiar droga por dinero. Me hice un traficante conocido en el reino de las tinieblas. Fue tremendo lo que me ocurrió. Y realmente quedé atrapado en ese lugar de vicio, de tormento. Primero me acordaba del Señor, de la iglesia, pero después no. La mujer que vivía conmigo en ese momento también empezó a traficar, empezó a vender estupefacientes de distintas índoles, pero mayormente la cocaína era lo que vendíamos. Siempre me arrepentí delante del Señor de todos los pecados que cometí, aún de esos. Aleluya. Y realmente entiendo que Dios quiere tocar las vidas, quiere tocar los corazones. Y en este momento yo quisiera que mi voz sea una voz de alerta para ti. Realmente no me di ni cuenta cuando caí, pero ya estaba abajo. Estaba muy abajo, estaba traficando con droga. La mujer que vivía conmigo, en un momento de locura, empieza a engañarme con un hombre. Ahí viene la traición, se meten espíritus de venganza en mi vida. Y yo queriendo vengarme de lo que me había hecho esta mujer, me hago de revólver, de pistola, me hice de una ametralladora o una pistola automática. Realmente me perdí, me desquicié, porque se había quedado con parte de lo que nosotros vendíamos y me estaba engañando con otro hombre. Entonces salí y ahí estuve 32 días, amado del Señor, 32 días sin pegar un ojo, manteniéndome con la droga, manteniéndome con la cocaína. No dormí durante esos 32 días. En aquel momento salí a buscarla y nunca la encontré. Dios sabe por qué no, porque si no le hubiera quitado la vida. No tenía duda de hacerlo, porque había un odio en mí, había un espíritu de venganza tremendo que me manipulaba como una marioneta. No la pude encontrar, la busqué, no la pude encontrar y me di por vencido a causa de otros compañeros de la droga que me decían: ya no sigas, ya es en vano, te va a hacer mal, te va a perjudicar tu salud. Y ya estaba perjudicada mi salud, no solamente mi salud, sino mi mente, mi espíritu estaba perjudicado. Y desistí, y para terminar esa carrera alocada que tenía, decidí tomarme una tableta de pastillas de la droga clonazepam, que es casi mortal tomarte una tableta de 2 miligramos. Me la tomé y cuando menos esperé,
Mientras me voy a acostar, caigo rendido, y pongo un cuchillo, un puñal de este tamaño debajo de la cama, yo pensando, tal vez cuando yo me duerma me van a venir a buscar para vengarse de mí y voy a estar dispuesto a defenderme. Todas esas cosas, todas esas locuras que ponen los demonios, pero en parte eran real, porque mientras yo estaba dormido, no voy a decir el tiempo exacto que pasó, porque no tengo idea, perdí la conciencia en ese momento, y ella hace su aparición con el hombre, y cuando me despiertas amarreándome, yo estaba acostado, estiro la mano para buscar el cuchillo o el puñal, y no lo encuentro. Ese es el bendito poder de Dios. No lo encuentro donde yo lo había dejado, debajo de la cama, no estaba. Me zamarrea, me agarra el amante, forcejeo con él, me tiran contra la pared de un semipiso que había ido, de un entrepiso, y me doy vuelta así, caigo por la escalera rodando, me quiebro el brazo derecho en 3 partes, aquí, en el medio del antebrazo y en la muñeca. No sentí mucho dolor, pero sentí que estaba muy atontado. Me levantan entre los dos, pues estaba tirado, me ponen arriba de un sillón, atan mis manos de esta manera. Y de la bronca ella me dice, me la vas a pagar todo lo que me hiciste. Vas a pagar todo lo que me hiciste. Yo me enteré que me andaba buscando, pero yo te voy a matar primero. Me empieza a rociar con alcohol, todo el cuerpo, de la cabeza hasta los pies. Me baña con una botella de alcohol de 1 litro. Y yo no tenía, la verdad, yo recuerdo esas cosas y las recordaba todo como que fuera un sueño, como que había toda una nube alrededor. No tenía muy la conciencia por tanta droga que había consumido y el efecto de las pastillas que había tomado. Entonces ella toma una caja de fósforos que yo había comprado unos días antes y la caja tiene 222 fósforos. Aquí en Argentina se le llama los 3 patitos. Entonces ella toma esa caja, si no había usado ni un fósforo, y empieza a prender los fósforos, yo bañado en alcohol, y empieza a tirarlos. Ella parada, yo acostado allí en el sillón, empieza a tirarlos, y los fósforos prenden en su mano, pero cuando van a llegar a mi abdomen o a mi pecho, o a la altura de mi cabeza o de mi cara, se apagaban. A 1 centímetro podemos decirle que se apagaban. Se apagaban, y ella se enloquecía, y agarraba de 2 o 3 fósforos, y yo estaba mirando toda esta secuencia que parecía que pasaba en cámara lenta, pero no era así. Yo no estaba muy consciente de lo que me iba a pasar, hasta que en un momento, cuando ya se están por terminar los fósforos, entiendo que ella me quería prender fuego y que me tenía un odio tremendo y me quería matar. Y ahí siento la presencia de Dios. En ese momento siento como que algo me había defendido, y entendí que el Señor Jesús hizo su intervención maravillosa en aquel lugar. Ella como que sale de ese desquiciamiento que tenía, sale ella de ese trance que tenía emocional y un poco diabólico, sale y lo mira al hombre que estaba al lado, que me había atado las manos, el cómplice de ella, toma una botella, sabía que era de vidrio y se la rompe por la cabeza, no sé si era de vino, de cerveza, de algún licor, se la estalla por la cabeza, me hace saltar esa situación y dice, ¿qué estás haciendo? A mi marido, una palabra así, ella dijo, y entonces el hombre se fue, ella lo despide, corre los vidrios del costado y me reconoce, me dice, ¿por qué te estoy haciendo esto? ¿Por qué? No, por favor, levantate. Y yo decía, esta es una trama que ella está haciendo para que prenderme fuego en otro lado, y el miedo me persiguió tremendamente, pero no. Sin embargo, fue una vez más la misericordia del Señor. Quiero contarte que mientras yo estaba en la cama, en el mundo espiritual, estaba aconteciendo que un ángel tenía su cabeza agachada y estaba soplando cada uno de los fósforos que ella intentó prender. Pero como no lo podía ver, después lo recibí de parte del Señor. ¿Cómo fue que me salvó eso? ¿Cómo fue que no prendí? Los fósforos funcionaban perfectamente. Era el ángel del Señor que fue a mi socorro, aunque no lo merecía. Sin embargo, tenía otros planes. El Señor no quiso que yo me queme con fuego natural, sino que conozco un fuego peor. No quiso que me queme con ese fuego, o no me quiso dejar cicatrices en mi cuerpo de esa manera, pero sin embargo me quedaron cicatrices de otra, que te voy a contar en un instante, lo terrible que viví. En aquel momento ella se rescata de lo que estaba haciendo, de su locura, de su psicosis tremenda que tenía, y dice, no puedo andar al hospital. Me pongo un pañuelo, ella me ayuda, me pongo con el brazo, me tomo un taxi,
Me voy a 3 hospitales. Al hospital Muñiz, que estaba muy cerca de donde vivía en ese momento, y estoy sentado en la camilla con el brazo enyesado. No puedo decir que estaba pensando algo, porque ni tiempo a pensar. Una persona me preguntó esto y siempre me quedó: ¿morir duele, pastor? Y le puedo asegurar que morir no duele, porque en un instante, en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos, sentí una explosión. ¡Pum! En mi cabeza la sentía la explosión. Eso fue todo. Ese fue mi viaje a donde iba a comenzar lo peor de lo peor de lo peor, que ni siquiera mi mente ni ninguna mente de lo que está escuchando esto se puede imaginar. Solamente una explosión fue. La explosión que cambiaría mi vida, que cambió mi vida para siempre. Y cuando me recupero de esa explosión, me encuentro, para describirlo, estoy en una celda 4x4, estoy tirado en diagonal en la punta, desnudo. Fui descubriendo todas estas cosas después que estaba desnudo. Y cuando estaba tirado ahí en la celda, lo único que podía mover era mi cuello y mi cabeza, nada más. Mis brazos como que los tenía para atrás y solamente podía hacer este movimiento. Y me vino una desesperación tremenda de calor y calor sofocante. Y empiezo a pensar: ¿en qué parte, Dios mío, en qué parte del hospital estoy? Digo Dios mío en este momento, pero en aquel lugar, ¿sabe lo que hizo Dios? Dios sacó de mi mente la palabra Dios, la palabra Jesús, la palabra Espíritu Santo, lo que yo conocía en el Evangelio, lo que yo había caminado con el Señor, la confesión de fe que un día había hecho. Todas esas cosas Dios me las borró de la mente, literalmente. ¿Para qué? Ahora van a ver para qué. Para que actúe mi conciencia. El calor era terrible, el olor era sofocante, y me empecé a asar, literalmente. Me empecé a asar, sentía como que me estaba asando, y me empecé a desesperar porque no podía entrar aire en mi boca, no podía exhalar. El aire entraba, ese veneno entraba, pero no podía largarlo, no podía exhalar. Sentía como que me estaba hinchando con ese veneno que iba entrando en mi pulmón, en mi ser. Y para mí yo estaba vivo, por eso yo decía: ¿en qué parte del hospital estoy? ¿Cómo me trajeron acá? ¿Cómo estoy tirado acá? ¿Por qué no hay luz? No se veía absolutamente nada. Y yo decía como: ¿qué me pasa en la boca? Quiero tratar de tocarme la boca, para llevarme la mano para ver si la tenía abierta, porque no podía creer que no podía exhalar, no podía largar el veneno ese que estaba tragando. Era terrible lo que me estaba aconteciendo y no podía mover la mano. Y mi mente empezó a enloquecerme, pero realmente no era mi mente, era mi propia voz. Empezó mi propia voz, llamada conciencia, a decirme cosas terribles. Mi conciencia me comenzó a acusar. Me dijo: estamos en este lugar es el infierno, estamos en este lugar de tormento, tu vida se terminó en la tierra y ahora vas a pagar por causa de tu rebeldía, por causa de tu pecado. Los que mueren sin Cristo vienen a este lugar. Y yo me decía: Cristo era como que me decía una palabra que nunca había escuchado en mi vida, pero yo no podía defenderme. Es una cosa terrible lo de la conciencia, porque no podía defenderme. Yo me podría defender de cualquier persona, pero de mí mismo. Y sentir esa impotencia, eso fue terrible lo que causó en mi corazón, en mi alma. Yo decía: ¿cómo puede ser que me está diciendo? Y no tenía opción a decir que era mentira, porque no sé por qué, no puedo explicar por qué. Sabía que todo lo que me estaba diciendo, era verdad. Me dijo la dimensión de ese lugar. Me dijo que los demonios iban a venir a atormentarme. Los verdugos iban a venir a atormentarme. Mis oídos se empezaron como a destapar de esta manera, y empezó el sistema auditivo a despertarse o a despabilarse en aquel lugar. Me empecé a sofocar terriblemente porque el aire entraba, yo inhalaba pero no podía exhalar. Entiendo que no podía exhalar porque eso viene de parte de Dios. Y en aquel lugar no hay presencia de ningún ámbito, no hay presencia de Dios. Y realmente es un lugar de tormento horrible que no lo puedo describir muchas veces con palabras lo que me aconteció. Pero sin embargo, mi conciencia me seguía acusándome al punto de yo querer taparme los oídos para no escuchar más esa voz, mi propia voz, pero mis manos no me funcionaban. En ese momento de tormento, el calor me está pasando, empiezan a destaparse los oídos y el ruido. Era un ruido como una bola de fuego terrible, una bola de fuego
impresionante que se agudizaba, esa bola de fuego, como un ruido, como a un mar de fuego. No lo puedo describir, la primera sensación que tuve en aquel lugar, cuando empecé a sentir las voces. No era un mar de fuego, no era un fuego, o no era una ráfaga de fuego, tampoco era una ola de fuego, no. Era un mar de cientos de millones de personas, gritando socorro, auxilio, misericordia, piedad, Jesus Christ is Lord, de todos los idiomas, pero lo más terrible es que todos los idiomas, eso que yo estaba escuchando, me parecía loco lo que estaba escuchando. Yo estoy loco, decía, yo estoy loco, esto es un horrible sueño, y mi conciencia continuamente me recordaba que no era un sueño, que estaba muerto. No puede ser que yo esté muerto. ¿Cómo va a estar muerto? Y él me decía, ¿no ves que no podés respirar normalmente? ¿No ves que no puedes quitar, no puedes exhalar, porque eso viene de parte del Señor? Dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida. En aquel lugar no hay ninguna clase de soplo para las almas. Es terrible. Ese ruido que sentí era terrible. El ruido y el alarido y el quejido, el lamento, era sofocante de las almas en aquel lugar. Era una cosa que no lo puedo describir, porque no hay en la tierra esa cantidad de personas reunidas en ese vasto lugar. Es como que, yo por así describirlo, el infierno es el continente asiático lleno de condenados. ¿Usted tiene idea de lo que es la dimensión del continente asiático, para que se haga una idea? Esa es la dimensión del infierno, lleno y lleno de condenados. Y todavía hay lugar, todavía hay lugar, y todavía hay lugar, y el infierno sigue abriendo su boca cada día. Se van cientos de miles de personas a aquel lugar. Tengo personas que están siendo torturadas, conocidas de la infancia en aquel lugar. Y en ese momento mi conciencia me dice, van a venir otra vez. Me recordaba de los demonios, los monstruos, estos demonios tremendos que iban a venir a atormentarme. Y me estaba describiendo cuáles podrían ser las probables torturas. Y cuando puedo girar la cabeza, siento el ruido de puerta, que como que se levanta una traba, track, se abre esa puerta. Y para mi sorpresa estoy viendo dos monstruos que no los podría describir, pero la mente no es capaz de percibir eso. Y cuando vi estos monstruos, dije, Dios mío, esto es cierto. No puede ser real, pero es cierto, lo estoy viendo, con la cabeza girando. Estos monstruos venían a atormentarme. Estos dos monstruos horribles, con unos colmillos terribles, con garras en sus manos, con cosas tremendas, con olores a podrido, inigualables. Lo que yo estaba viendo, estos dos monstruos de la altura de 3,5 metros o más, unas criaturas que no son de esta tierra. Sin embargo, ellos hablaban un idioma que yo lo podía entender, porque me comenzaron a hablar en la mente, como dicen por allí, telepáticamente. No abrían su boca, pero me estaban hablando y me decían en otro idioma, maldito, te vamos a torturar, ahora llegó tu momento, maldito, te vamos a destrozar. Y me maldecían, y maldecían a Dios de una manera horrible, maldecían a Dios de una manera, no puedo describir ese odio. En esta tierra creo que no hay un odio como en aquel lugar, no existe. Aunque el odio, la violencia, las violaciones, las peores cosas que ocurren en esta tierra salen vomitadas de aquel lugar, salen planificadas de aquel lugar. Como las tinieblas odian a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, como odian a la raza humana. Y ni hablar como odian a la iglesia, ni hablar como odian y aborrecen a la gente que está consagrada a Dios. Ni hablar, pero ni hablar la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando nosotros nos humillamos y nos ponemos delante de su presencia. Estos monstruos entraron y seguían diciéndome aberraciones que no las puedo describir. Me agarraron, me tomaron de los pies, de las manos, me tiraron contra la pared y sentí que cada uno de mis huesos fue quebrado. Todos los huesos del cuerpo sentí como que se me explotaron. Me tiraron con una fuerza tremenda, como que fuera un trapo, la fuerza de ellos, la fuerza de estas bestias. Yo les llamo monstruos porque eran unos monstruos literales. Me tiraron allá y se reían, disfrutaban en ese momento, como que disfrutaban. Y me tomaron otra vez de los brazos, de las piernas, y comenzaron a tirarme. Me comenzaron a tirar, y yo empecé a suplicar que por favor me suelten. Y ahí empecé
a poder hablar, a poder decir mis palabras, empezaron a salir mis latidos, mis quejidos. Empecé a sentir como que el corazón tum, tum, tum se aceleraba, pero yo no tenía corazón. El miedo que sufrimos o experimentamos en esta tierra, en aquel lugar es multiplicado por 1000. Esa es la cueva de las maldiciones, ese es el lugar de tormento. Y las personas no entienden que hay un lugar de tormento. No entienden que hay un lugar de tormento, que el tiempo se acaba, que nuestra vida es corta. No entienden eso. Comenzaron a tirarme de los pies, de las manos. Este brazo se me desprende y me tiran al suelo, me empiezan a arañar, me arañan la espalda con las garras, las piernas, me revientan el ojo. Fue una cosa tremenda lo que me ocurrió y yo sentía cada dolor, los puntazos, lo que me estaban aconteciendo, cómo me arrancaban la piel, todo sentía. En ese momento me levantan otra vez para reventarme de todo, querían partirme por la mitad, querían arrancar mis brazos y mis extremidades, querían dejar solo mi tronco. El globo ocular se sale de su órbita, el brazo se está por desprender. Es terrible el dolor que yo siento y empecé a poder gritar, empecé a desesperarme y podía gritar, pero como para adentro. No se estaba reproduciendo la voz normalmente. Y seguía escuchando el tormento de los condenados. Cada uno de ellos entendía todos los idiomas, no podía respirar, me seguía quemando, mi conciencia me seguía acusando. Y en ese momento que me están por reventar o me están por partir por la mitad, algo como que me agarra de ese lugar y me saca. Y termino en la celda, en la puerta de la celda. Y como que ellos salen de ese lugar, no los veo más, salen despavoridos de ese lugar. Me empiezo a arrastrar. Puedo mover los brazos con mucha debilidad, aunque este había perdido completamente su función. Pero sin embargo tenía la intención de moverlo. Me quiero arrastrar y veo la celda que está al lado mío de otro condenado. Empiezo a ver porque del medio eran como 2 edificios enfrentados y del medio salía un fuego terrible. El fuego era terrible. Por eso veo al condenado de la celda continua, que lo estaban violando literalmente. Un demonio con forma de un lagarto, de una iguana, medio blanquecino. Horrible lo que estaba viendo en ese momento. Horrible cómo ese hombre gritaba, cómo ese hombre se lamentaba, cómo ese hombre pedía misericordia, pero la misericordia no le iba a llegar en aquel lugar. Me comienzo a arrastrar y todo el piso, no una parte, todo el piso de aquel lugar, todo el piso, era todo el piso de los insectos más extraños y diabólicos que uno se puede imaginar, pero también de todos los insectos que están en la tierra, los peores insectos, lo peor, arañas, tarántulas, todo el piso era parte del infierno. Ese piso, como que no había una madera, no había era todo bicho. Me distraigo porque veo que la pared se empieza a mover entre todo ese griterío, la pared empieza como a moverse y de la pared, tipo una máquina de picar carne así, de esta manera, empiezan a salir gusanos del tamaño de una lapicera y se empiezan a arrastrar. Muchos gusanos empiezan a arrastrarse y eso llama mi atención y se vienen para mí, me empiezan a morder. Y estos gusanos, aunque grandes pero pequeños, no podía entender cómo me causaban tanto dolor y mi conciencia ya empezó a gritar, ya no me hablaba. Los gusanos empezaron a morder mi carne, penetraron mi costado y entraron por el cuello, por las orejas. El dolor es indescriptible de lo que le estoy contando. No hay manera, es como que te agarraría con un taladro y te atornillaría la cabeza, te atornillaría tu pecho, parte de tu abdomen o tu brazo. Ese dolor, por decir una comparación, y continuo, no era que uno entraba a la vez, estaban entrando todos juntos. Una cosa terrible que me ocurre es que los gusanos comienzan a hablar y empiezan a maldecirme como no tienes una idea. Me maldicen, me dicen que mi padre está ahí, que se estaba quemando, que estaba pagando la consecuencia de su pecado. Después el Señor Jesucristo, por su misericordia, me dijo que mi padre no estaba en ese lugar. Eso me clavó un puñal en el corazón y me comencé a desesperar y yo dije, estoy en un lugar indescriptible, estoy en el infierno. Y mi conciencia me decía, ahora estás entendiéndome,
lo que te estoy diciendo. Y te van a atormentar y nos van a atormentar. Y quería seguir arrastrándome y empecé a escuchar voces tremendas. Cuando alcanzo a levantar la voz, vi como una persona prendida a fuego, por describir. Levanto la voz así, una persona prendida a fuego que entra y traspasa la celda y entra y griterío. Levanto mi cabeza así y sale con una velocidad de un rayo. Sale y se mete a otra celda, y de esa celda cruza ese mar de fuego que había en el medio, en el aire, como que si tenía la capacidad de volar, y se mete en otra celda de enfrente, los pabellones de los condenados. Algunas celdas estaban abiertas y se veía la tortura de los condenados. Sale ese fuego y veo como al condenado de enfrente lo abraza y se prende fuego y se comienza a chicharrar. Ese es el fuego que nunca se apaga, y yo tenía dentro mío los gusanos que nunca mueren. El fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. Y eso eran mis gusanos, el gusano de ellos, dice. ¿Dónde está el gusano de ellos? Esos eran mis gusanos. Esos gusanos me pertenecían a mí por la rebeldía y por haberle dado la espalda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eran de mi pertenencia, lo dice la palabra de Dios. Me seguí arrastrando en aquel lugar, y cuando ya no di más, ahí de una manera milagrosa o inexplicable, es como que me pongo de pie y voy a una velocidad tremenda que no puedo describir la velocidad, y me paro adelante, como que cambia la situación, pero como yo a una velocidad así terrible, y quedo parado adelante de un foso horrible. El olor a podrido era tremendo, los griteríos, y cuando levanto mi vista me llama la atención tantas cadenas y tantos monstruos atados, monstruos con armadura, monstruos horribles, y otros no eran horribles, otros como que tenían armaduras desgastadas, otros tenían como unas capuchas tipo monjes. Ellos estaban todos atados, los pies, las manos, estaban atados los cuellos. Demonios pequeños también estaban atados, no sé qué eran, animales horribles, estaban todos atados. Después, hablando con muchos siervos de Dios, me dicen que esos son los ángeles que no guardaron su dignidad y que están encadenados. Dios mío, los vi encadenados a ellos. El griterío de las almas, de todos los condenados, el griterío de las personas que sufrían, Dios mío. Y cuando bajo mi vista, me llama la atención todo eso, pero había cientos de miles en aquel lugar. En la dimensión, puedo describirlo como de un estadio de fútbol esto. Y ese lago, que era un lago literalmente de fuego, eso que hervía era como lava. Es algo inexplicable. Literalmente adentro de ahí había personas que eran zombies. Le faltaba la cara, exactamente igual como en la película que nosotros vemos de terror, así, despedazada la piel. Todos ahí automáticamente les salía del corazón y del alma el nombre de Jesús. Era automático, se lamentaban por su pesar, pero Jesús, Señor, me lamento por esto, por mi pecado, porque fui un fornicario. Jesús, esa palabra Jesús estaba continuamente en la boca de ellos, les salía como una manera repetitiva, y en todos esos idiomas yo lo estaba entendiendo a la perfección, a todos los condenados que estaban ahí. Cuando levanto un poco mi vista, sobrevolando a unos pocos metros, había un animal tipo prehistórico del tamaño de un avión comercial, un monstruo volando en aquel lugar tipo prehistórico, con la cabeza como de un perro Doberman, sobrevolando aquel lugar y hablando, y yo hablando en el idioma que yo podía entender también. Y él bajaba a toda velocidad, y los condenados que querían salirse de ese lago, que rasguñaban ese barro con fuego, que podían llegar a la punta, es decir, de salir de allí, él a toda velocidad, este monstruo los metía, los agarraba con su garra y los destrozaba sus cuerpos, los destrozaba, y decía: malditos al fuego eterno, con una velocidad. Y yo en ese momento dije: Señor, ¿qué es esto? No sé por qué me salió esa palabra, pero entiendo que Dios me estaba dando la oportunidad, que Dios me estaba dando la misericordia del Señor, ya se estaba manifestando en mi vida. Y cuando estoy ahí desesperado por lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando,
los demonios en forma de gusano que seguían gritándome, mi conciencia taladrándome, gritándome, la respiración, las quemaduras que tenía todo el cuerpo. Para este momento yo estaba completamente quemado. Todas las personas que están en ese lugar, todas las personas estaban desnudas. Todas las personas estábamos desnudos allí. No había nadie que tuviera una ropa, excepto esos monstruos que estaban encadenados, como que tenían un tipo raro de vestimenta, o algunos que otros demonios que vi. Vi muchísimas clases de demonios, pero todos los demonios que vi en aquel lugar estaban torturando a las personas, estaban torturando adentro de las celdas. Esas eran las celdas de tránsito donde estuve. Cuando estaba en el borde de este mar de fuego, sale una mano, emerge una mano, y la puedo ver en toda esta locura de gritos, de estallido de dolor en mi corazón. Me da miedo cuando veo esa mano monstruosa, tipo calavera, y me agarra, estira su mano y me agarra la pierna, y me dice: hace 626 años que estoy en este lugar. Dile a Jesús que yo ya pagué por mis pecados. Y cuando me está diciendo esto, me suelta la pierna y se vuelve a hundir ella. Como que ese lugar tenía algo de poder que la podía succionar también. El tormento era tremendo. 626 años hacía que esa mujer no tenía ojos, era como una calavera, pero ella hablaba y tenía una fuerza para hablar, como todos los condenados que estaban en ese lugar. Todos tenían una potencia en su voz, no tenían ojos, no tenían lengua, y yo no podía explicarme cómo podía ser que ellos estaban hablando. En ese momento yo le dije: yo no sé de Jesús, yo no sé nada de Jesús, pero entendí que en aquel lugar cada uno quiere salvarse. El egoísmo que hay en esta tierra no se compara con aquel lugar. Nadie se preocupa por un atormentado o por otro condenado. En aquel lugar no hay compañerismo, no hay una persona, un alma que diga: pobrecito lo que le están haciendo. No, cada uno quiere que no le llegue a uno. Y esa sensación, el vértigo, la desesperación, sentir como que uno salta de un avión sin paracaídas, y sentir ese miedo y sentir todo el tiempo ese vértigo incontrolable, insostenible, ese vértigo imparable, y ese temor, el miedo que se produce en aquel lugar. Yo creo que las personas en esta tierra se morirían del corazón por más sanas que estén. De sentir un minuto del miedo que se siente en aquel lugar. Las personas en esta tierra se le explotaría el corazón de lo que produce ese miedo. Ese miedo es un miedo atroz. Yo creo que la palabra miedo queda corta para ese lugar. La sensación, el tormento, la desesperación, la sed. Estos 2 dedos me los corté mordiéndome cuando me estaban comiendo los gusanos. Era una desesperación, la sed. En aquel lugar se tiene hambre, se tiene sueño, se tiene sed. Todas las funciones, por así decir, todas las funciones vitales. Si no hay vida ahí. Pero todas las funciones, o los 5 sentidos, funcionan a la perfección y están agudizados. Yo había escuchado, es más, los testimonios que yo había escuchado del infierno me caían todos mal. O yo decía: qué locura dice esta gente. Nunca me iba a imaginar que yo iba a experimentar la locura que un día critiqué. La locura que un día hablé mal. Esa locura real. Y hay cientos de miles de personas en aquel lugar, en este momento, y siguen gritando. Mientras te estoy contando esto a ti, en aquel lugar siguen los condenados. El rico aún sigue esperando la gota en la punta del dedo de Lázaro, pero nunca le llegará a esa gota. El rico sigue esperando en aquel lugar de tormento. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. ¿Por qué me aconteció esto? Yo no tengo idea, muchas veces no he entendido bien por qué me aconteció esto. Pero sí sé que estoy vivo y estoy preparado para irme al cielo. Estoy preparado para irme a aquel lugar. La palabra del Señor en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8, dice: Jehová mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. A mí me hizo descender al Seol, Dios me mató
y me volví a dar una oportunidad para que te cuente de aquel lugar. Esto es una cosa seria. Esto es una tragedia. La tragedia que nosotros no estamos proclamando el Evangelio para que las personas no vayan a aquel lugar. Si algo te quiere hacer divagar tu mente, repréndelo en el nombre de Jesús y verás el poder del Señor. Pero lo voy a dejar con esto. El Señor tuvo misericordia en mi vida. Le voy a contar cómo fue la experiencia del Señor. Es lo más maravilloso que me ocurrió en la vida. No tengo palabras para describirlo. Oh, Señor, no tengo palabras para describir lo que me ocurrió después. En ese momento que la mujer me suelta el pie, empiezo a dar vuelta y con ganas de extender los brazos empiezo a dar vuelta como un remolino, muy lento, muy lento, muy lento. Los gusanos seguían gritando, mi conciencia seguía gritando y acusándome, el fuego me seguía quemando, las torturas las seguía sintiendo, el dolor en el brazo que estaba a punto de perder, mi ojo colgando, los demonios torturadores gritando, los ángeles encadenados gritando de desesperación, maldiciendo a Dios, maldiciendo todos los que estaban ahí, maldecían a Dios, porque los condenados como que suplicaban a Cristo, pero después los maldecían. De la misma boca salía agua dulce y agua amarga, y las personas esas estaban en ese lugar. Empecé a girar, empecé a volar, empecé a elevarme desnudo, y empecé a sentir un miedo que no lo puedo explicar, un miedo terrible. Lo primero que dije, ¿qué otra tortura me va? O ahora me suben y ¿dónde voy? Me van a cortar, me van a hacer daño, ese miedo terrible que no seguía. Porque uno está a la expectativa de cuál es el próximo, cuál es la próxima condena, cuál es la próxima tortura en aquel lugar. Y para mi bendita sorpresa, me iba a encontrar con el dador de la vida. Me iba a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no era digno. No era digno. Y estoy seguro que tú que estás escuchando no eres digno de verle cara a cara. No era digno. Y seguí girando y como gotas grandes, puedo decir que como gotas grandes de este tamaño, comenzaron a caer sobre mi cabeza y los demonios en forma de gusanos o los gusanos comenzaron a gritar despavoridamente y gritaban y gritaban y gritaban y gritaban. Cuando esa gota de agua me cayó, que era como una miel, era algo espeso, era como algo, no lo puedo describir, como que fuera un shampoo, algo así. Comenzó a caer sobre mi cabeza eso y me empezó a sanar, me empezó a crecer el cabello, me empezó a sanar los hombros, me empezó a quitar. Los demonios salieron despavoridos de mi cuerpo cuando esa agua, y 2 o 3 gotas, otra gota más grande, gigante, y sanándome, y los brazos que no tenía así los pude levantar, y sentía como un imán poderoso, una fuerza irresistible, y me vino otro miedo tremendo. Me vino un miedo que es diferente al miedo del infierno. Me vino un miedo que yo sabía que me iba a encontrar con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo me iba a encontrar con el autor y consumador de la fe. Yo me iba a encontrar con el alfa, el omega, el principio y el fin. Me iba a encontrar con quien dio su vida en la cruz de Calvario por mis inmundos pecados. Yo me iba a encontrar con aquel que a mi maldición la cortó y transformó en bendición mi existencia. Me iba a encontrar con el indescriptible, con el innombrable para los demonios, me iba a encontrar con él. Pero no, mi mente empezó a callarse, a ponerse en silencio. Mi conciencia se cayó, empecé a recuperar la piel, empecé a recuperar el cabello, empecé a poder exhalar mientras iba subiendo. Pero vino ese miedo terrible que me iba a encontrar con alguien que yo sabía perfectamente quién era. Yo sabía que estaba a metros de encontrarme con el que no podía ni siquiera recibirme, no podía recibirme. Y sin embargo, cuando llego a la punta de la gruta, esto es, ¿cómo explicarlo? Yo iba subiendo y en la gruta, aquí estaba el techo, ¿no? En una parte del infierno había como una gruta, y metido en esa gruta, ahí estaba él. Entonces cuando llego volando a la altura que veo esa luz tremenda, veo esa luz indescriptible, esa luz y esa gloria,
Y esa luz me absorbe hacia donde estaba Él. Y se comienzan a aclarar mis ojos y empiezo a ver la figura del Señor Jesucristo y lo veo claramente, como tú me estás viendo a mí. Lo voy a decir, como tú me estás viendo a mí. Hay gente que me dice, no, viste, no, lo vi perfectamente. Vi las facciones de su cara, vi su altura. Yo llegaba hasta la altura del pecho. Él es hermoso. Él es lo mejor que le puede pasar a todo ser humano. Él es maravilloso, es el Rey de Reyes, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Quien estuvo muerto, quien vive por los siglos de los siglos. Él es, Él va a seguir siendo. No hay demonio en aquel lugar, no hay demonio que le pueda hacer frente. A aquel lugar, mientras yo estaba subiendo, sentía la sensación de que empezó a temblar y empezaron a gritar los condenados, empezaron a gritar los demonios, los torturadores, los torturados, los ángeles encadenados. El mismo infierno comenzó a temblar por la presencia del Rey de Reyes. En aquel lugar, aleluya, le tienen terror al Señor. Él ni siquiera se asomó por aquel lugar, pero ya la sola presencia del Señor, aleluya, hizo que ocurran cosas extraordinarias en aquel lugar. Yo pude sentir como ese lugar temblaba como un ebrio por la presencia de Cristo, y Él en su mano tenía una túnica maravillosa y una sandalia. Y yo me desnudé, la estaba presentando delante de Él, y Él me seguía trayendo hacia su presencia. Y yo quería caer rendido, y yo decía, no estoy viendo a Jesús. Aleluya, santo. No estoy viendo a Jesús. No estoy viendo a Jesús. No estoy viendo a Jesús. Y el Señor me dijo, vine por ti. Aleluya. Y Él me abrazó y me llevó junto a su pecho. Me ayudó a ponerme esa túnica que era como esa túnica era como una manta, que después cuando me la puse se adaptó a mi cuerpo. La túnica tenía vida. La túnica tenía vida. Es algo indescriptible lo que vamos a pasar. Es algo indescriptible lo que nosotros, los que confiamos en el Señor y en lo poco le hemos sido fieles, lo que vamos a vivir. En aquel momento del encuentro era Jesús. Yo no puedo describirlo más, porque no. Y tengo, en cierta manera, tengo medio prohibido hablar de ese encuentro o de dar muchos detalles. Yo sé lo que el Espíritu Santo está haciendo en muchas vidas ahora. Pero le voy a decir que Él me sacó de ese lugar, me abrazó, me amó. Y yo dije, Señor, ¿cómo me van a creer esto? No me van a creer esto, yo no puedo creerlo. No puedo creer que estoy siendo salvado. ¿Cómo me van a creer esta locura? ¿Quién me va a creer? Y me dijo estas palabras, mi iglesia te va a creer, hijo. Y salimos de ese lugar, comenzamos a volar. Les digo que las almas no tienen la capacidad de volar. Yo volaba porque Él me llevaba en sus brazos. Y fuimos hasta un lugar del segundo cielo. Lo quiero describir para que usted entienda. En el cuadrado de lo que es la eternidad, que es insondable, en estos 4 puntos cardinales, hay batallones de ángeles que están haciendo custodia, y ellos nos salvan de accidentes. Ellos no están en el tercer cielo, hay batallones impresionantes. Bueno, con el Señor tuve el privilegio de estar en uno de esos batallones. Lo voy a contar en la otra parte. Porque quiero que el Espíritu de Dios toque las vidas con esto que voy contando primero. Lo voy a contar en otra parte y quiero decirte solamente esto. Es tremendo el recibimiento de los ángeles que vienen a aquel lugar. Todos me conocían, Dios mío. Sabían mi nombre y hablaban en otro idioma y yo les podía entender. Dice el apóstol Juan que en aquel lugar va a haber personas de toda tribu, lengua y nación. Yo tenía entendido que en un momento íbamos a hablar el mismo idioma todos, pero no, sin embargo, Juan, y lo que experimenté, no me dicen eso. Yo pensé que cuando íbamos a ir al cielo íbamos a hablar, no, en aquel lugar hay gente de toda lengua, tribu y nación, y todos nos vamos a entender. Y los ángeles me recibieron con una alegría y unas batallones impresionantes. Pero hasta aquí el Señor me da para que te cuente hoy. Padre amado, gracias por estos siervos de Dios. Gracias por estos pastores, Señor.
Oh, tú sabes conceder los anhelos del corazón. Tú lo sabes hacer. Te pido por ellos, Señor, que a través de ellos en esta plataforma, cientos de miles de personas van a ser tocadas por el Espíritu de Dios. Padre, pero también te pido por aquellos que su corazón está endurecido. Te pido por aquellos, Señor, que su corazón está lejos de ti. Por aquellos que su mente está entenebrecida, Padre, para que tú rompas las cadenas, Señor, y cuando le pongan play a este testimonio, que seas tú obrando. La gloria es tuya, Señor. Soy un hombre privilegiado, verdaderamente, pero el único acá eres tú. Tú eres el ser maravilloso que nos dio vida. Y te pido por cada uno de los que van a ver, que tu presencia los acompañe y que tu presencia los inunde en el nombre de Jesús, y que sus vidas no sean igual después de escuchar los tormentos terribles del infierno y sus condenados. Gracias, Señor, por esta oportunidad una vez más. Gracias a mi familia, a mi esposa, gracias a mis hijas, Señor, esas hijas preciosas que me diste, a mi esposa, una guerrera, Señor. Gracias a mis hijos espirituales, la iglesia que me permitiste pastorear, que me permite llevar adelante. Gracias por mi hijo espiritual Ezequiel. Gracias por toda mi familia en la fe, que son muchísimos. Oh, gracias por todos ellos.